Hola a todas y a todos, nos encontramos con un nuevo podcast del programa Impulso Mujer Rural, empleos verdes y de cuidados en zonas rurales, patrocinado por el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres y coordinado por AFAMER. El objetivo del programa Impulso Mujer Rural es fomentar la inserción laboral de mujeres rurales en sectores emergentes como puedan ser los empleos verdes y en el ámbito de los cuidados, promoviendo la igualdad de oportunidades, el empoderamiento y la autonomía económica a través de la formación y el emprendimiento. Soy Luis Barrios, consultor en desarrollo sostenible y en el ámbito rural y urbano desde el año 1994. Y nos encontramos aquí con una emprendedora. Y hola, ¿qué tal, Rita? Buenas tardes. Bueno, pues, ¿quién es Rita? ¿Quién es Rita Gómez? Bueno, el siguiente apellido es... Ramírez. ¿Quién es Rita Gómez Ramírez? Pues Rita Gómez Ramírez es una chica de Miguel Turra, nacida y criada aquí de toda la vida, de padres y abuelos churriegos, pues que recientemente ha abierto un pequeño obrador de repostería en Miguel Turra. Vale, perfecto. ¿Y cuándo nace tu pasión por la repostería? Pues yo te diría que es una cosa que ha crecido un poco conmigo, que desde muy pequeñita yo he estado metida en la cocina con mi tía y con mi madre, y poquito a poco pues he ido desarrollando como esa curiosidad en, anda, voy a probar esta receta, a ver qué tal sale, a ver qué tal queda. Y pues un día me dio por empezar a especializarme un poquillo en ello, a hacer algunos cursos relacionados con la repostería, y poco a poco pues fui formándome hasta acabar donde estoy. Bien. Y en ese sentido me consta que estudiaste alguna rama de hostelería en formación profesional, ¿no? Cuéntanos. Sí. Pues yo empecé haciendo pequeños cursos de repostería en la provincia, y luego empecé haciendo también un cursito de desempleados del paro mientras que yo terminaba de hacer bachillerato, porque me veía aquí que podía hacer alguna cosita más mientras, y me quedé enganchada en el ciclo superior de dirección de cocina, que fue mi último estudio, por así decirlo, relacionado con la hostelería. Perfecto. ¿Y qué te aportó? Porque me consta que también trabajaste en la hostelería. ¿Te aportó algo ese trabajo? Sí, yo he estado desde que empecé a trabajar con 18 años, que además recuerdo empezar a trabajar justo el mes siguiente de cumplir los 18, porque tenía muchísimas ganas de empezar a trabajar. Siempre he estado detrás de una barra, en un bar. Las prácticas obviamente de cocina pues las hice en obradores y en las partidas de pastelería de algunos restaurantes. Y el trabajar de cara al público y sobre todo de cara al público en este pueblo, pues me ha dado el contacto con la gente del pueblo, el que la gente sepa de mí, el que la gente sepa que me gustaba la pastelería, porque al final te abres un poquito con algunos clientes o gente que te conoce y tal, y que luego realmente pues han pasado a ser también mi clientela, que hay mucha gente que viene por allí por el obrador. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No, si no quiero nada, simplemente vengo a preguntarte. Al final ese contacto con la gente pues te hace el estar bien con la gente, con el pueblo. Perfecto, que son los clientes, efectivamente. En definitiva. Y alguien se preguntará el por qué el nombre de la galguería. Explícalo de la galguería. Yo creo que la mayoría de los manchegos y manchegas sabemos de qué va, sí. Pero por si hay algún despistado o despistada, dime, o mejor dicho, cuéntanos. Pues galguería es una palabra manchega, yo digo que es muy churriega porque es verdad que en algunos puntos de La Mancha también me preguntan, ¿qué galguería? No sé qué. No tiene nada que ver con los galgos, aunque lo parezca, no tiene nada que ver con los perros. Galguería es una cosa muy dulce, una golosina, un dulcecito que te tomas después del postre, de la comida, y es una palabra que me decía muchísimo, muchísimo mi abuela, que cada vez que íbamos a comer a su casa, siempre íbamos los sábados a comer a su casa, terminábamos, yo comía muy poquillo, digo, es que sí, de comer muy poco, y terminábamos y decía, ¿quieres algo de comer? Te pelo una mandarina, te hago un huevo frito, y decía, no abuela, siempre me decía, ¿y un helado? Digo, venga, pues sí, un helado, y yo, si dices que eres muy galga. Así que bueno, pues tenía que hacer un poco homenaje a esa palabra que me han dicho desde que era muy chiquitilla, y tenía que ser galguería. Perfecto, pues ya lo entienden ustedes, el concepto de galguería, que hay muchos y muchas. Sí, somos muy galgos, yo creo que en La Mancha. Importante que te sigan habiendo galgos para tu negocio. Eso es. Eso, por supuesto. ¿Y cuándo crees tú
que decidiste ya decir, oye, voy a ser emprendedora, voy a abrir la galería? ¿En qué momento ves tú en el proceso tuyo de emprendimiento? Pues yo estaba trabajando en un bar y ya llevaba bastante tiempo trabajando. Pues fue un poco, yo creo que un cúmulo de situaciones, que el yo verme... Al final yo vivía con mis padres, no tenía carga ninguna, no tenía que alimentar a nadie, no tenía que pagar ningún alquiler y dije, bueno, pues ahora mismo es el momento de arriesgarme. También la gente que ya decía, macho, chica, si es que ya tienes que abrir tu obrador, que haces cosas muy ricas, que haces no sé qué. Entonces pues me junté ahí con un poquillo de dinerillo y dije, venga, ya está, pues esta es la mía. Si va bien, bien, y si no, pues bueno, pues tampoco tenemos nada que perder, así que ya está para adelante. Bien. Hombre, ¿algún estudio o plan de viabilidad o de Sí, negocio? hombre, claro. Yo cuando terminé el grado superior, mi trabajo fin de curso fue literalmente la galería. Tenía todo planificado, o sea, tenía el logo, tenía todo el estudio de mercado hecho en el pueblo, o sea, yo tenía claro que esto iba a salir adelante en algún momento. Ya en ese momento fue cuando dije, ¿es ahora? O bueno, podrá ser más adelante, pero sabía que en ese momento era cuando tenía que probar, así que es cuando lo lancé. Bien, perfecto. Y cuéntanos un poco cuáles son las principales dificultades que encontraste en un principio a la hora de decir, venga, que voy a abrir este negocio. Pues primeramente el no saber por dónde tirar, el decir, venga, vale, quiero abrir, ¿qué hago? Hay que buscar un local, esto es caro, esto es barato, los trámites que hay que hacer, hay que sacar más licencias, menos licencias, el apuntarse a sanidad, el no sé qué. Y más o menos un poco ese guiarme por un camino, decir, venga Rita, pues necesitas esto, esto y esto. Que no sabía muy bien por dónde tirar. Luego ya sí que, hombre, obviamente se te van haciendo algunas dificultades, pues eso, mucho trámite, cosas que yo, vengo de trabajar en hostelería y de estudiar cocina, que tampoco tengo mucho conocimiento en muchos trámites, ¿no? Eso es. Entonces, pues ahí se me hacen todavía un poquito de bola muchas cosas, pero bueno, poquito a poco pues lo vamos sacando. Perfecto. Bueno, me consta que también tuviste un acompañamiento de mentorización por parte de... No, en mi caso, que eso va a ser el siguiente, sino por parte de Marta, sí. En el aspecto financiero, ¿no? Que eso ayudó. Que eso también es verdad que hay que dejarlo claro. Y desde AFAMER sabéis que tenéis la posibilidad de ese asesoramiento, de esa mentorización, sobre todo cuando empiezas, porque necesitas sentirte, sobre todo, que no estás sola y que estás acompañada. Como íbamos diciendo, todos los aspectos de sostenibilidad que podemos implementar como emprendedores y emprendedoras son realmente sencillos, requieren una mínima inversión, pero como bien ha dicho Rita, a medio y largo plazo las recuperas, porque en definitiva todo lo que hemos comentado de eficiencia energética, clase A++, y todos los, digamos, electrodomésticos que van en esa línea, pueden ser un poco más caros, pero al final te salen rentables. Siguiendo con los aspectos de sostenibilidad y los vectores ambientales, el tema del agua, realmente, bueno, creo que usas poca, ¿no? Pero... Sí, el agua que utilizo es cosa mínima para fregar y poquito más. De todas formas tengo lavavajillas, o sea que también, además fue comprado aposta, como digo, de lado para arriba, entonces... es un enjuague mínimo o alguna cosa que sí que me haga mucha falta lo que pasa por el grifo, siendo consciente del agua que se gasta y ya está. O sea, tampoco es un gasto loco de agua. Bien, pero insisto, los 4 vectores que tenemos que analizar en algunos aspectos, por ejemplo, agroalimentarios, el factor agua es capital, ¿no? Pero ya incluso en negocios como puedan ser el de Rita, en repostería, también el hecho de utilizar pues lavavajillas eficientes. Primero porque la vajilla está demostrado que consume mucho menos agua que si lavamos a mano, ¿no? Y segundo, la propia eficiencia energética de esa lavavajilla, si es alta, evidentemente repercutirá en nuestro presupuesto de energía eléctrica. Y vamos a ir acabando este apartado con el tema que ahí sí he visto que te has puesto las pilas y que cada vez más. Es muy importante dentro de la generación de residuos lo que pueda suponer los envases. Cuéntanos qué estás haciendo con los envases a la hora de bueno, pues eso, de terminar una tarta, de enviarla, de recogerla. Cuéntanos. Pues de momento las cajas que salen del obrador en los dulces diarios son de cartón reciclable, entonces bueno, pues obviamente tienen que ir a algún sitio, pero que esa cajilla sea lo más fuerte que pueda ser para que tú la puedas utilizar en tu casa para lo que sea, y si la tienes que tirar, que sea reciclable.
El tema de las cajas de las tartas, de momento sí que es verdad que es algo que todavía, a ver, también son reciclables, pero como todas las cosas que se venden ahora mismo, pero es algo que es más complicado porque al final una tarta es más delicada. Pero sí que, por ejemplo, de vez en cuando en alguna campaña, pues me gusta hacer, por ejemplo, el año pasado para el tema de las torrijas, lanzar como un pequeño incentivo a la gente que trajera su propio tupper. Perfecto. Entonces, pues bueno, no es que yo me ahorre el tupper, que a mí eso al final me da igual 10 tupper más que 10 tupper menos. Pero al final es una manera de que, jolines, pues igual que tú ibas con tu saco de pan a que el panadero te echara el pan en la bolsa o tal, pues tú vienes con tu tupper, que lo has fregoteado ya, no te huele ni a tomate ni a pisto ni nada, y te llama la torrija en tu tupper y no tienes que tirar un tupper cuando llegas a tu casa. Entonces, bueno, pues hay una pequeña cosita que a la gente mayor pues no le parecía raro porque siempre lo ha hecho toda la vida, y a la gente joven decía, pues coño, pues es que está muy bien así que ya está, para adelante. Pero bueno, no os podéis imaginar lo importante que es lo que acaba de citar nuestra amiga Rita, porque eso es algo que desde el año 22, el Real Decreto 17/22 de la Ley de Envases ya se está haciendo. Es decir, siempre que sean, por ejemplo, galletas o torrijas, tú puedes ir a cualquiera de los establecimientos que conocemos, no vamos a decir marca, y todo lo que es, bueno, en cantidades, por ejemplo, si venden garbanzos sin envasar, tú puedes llevar a la pescadería, puedes llevar tú también a cualquier gran superficie, a la pescadería de tu barrio, a la carnicería, tú puedes llevar tu propio envase. Me consta que hay grandes superficies que encima bonifican con 12 céntimos, no voy a decir el nombre, si tú llevas tu propio tupper o tu propio envase. Y eso es una consecuencia de la economía circular. Estamos generando menos residuos porque es que yo me llevo mi tupper que luego lo voy a volver a reutilizar. Claro. Y tú te ahorras el hecho de tener que comprar un envase que luego vas a trasladar, que se va a tirar. En el mejor de los casos se va a reciclar o se va a separar, pero que luego tendrás que cargárselo tú en el postre que se lleven, que al final cuando venían a por ello, pues entre comillas, el precio del tupper no se lo cobraba, pues al final si te llevas 3 torrijas y tiras con tu tupper, pues te cobro 2. Y ya está, pues ahí llevas un incentivo que, bueno, pues que salimos ganando todos, por así decirlo. Perfecto. ¿Y qué tú recomendarías desde el punto de vista de emprendedora a otras emprendedoras con negocios también a la altura del tuyo con estos temas de sostenibilidad, de economía circular? Así, para que vean que tú estás en ello. No agobiarse, que no es una cosa que digas, no, es que tengo que ser verde y esto tiene que respirar pulmón de la tierra por los 4 costados. No, que son cosas que hacemos todos los días. El tener tus 3-4 cubos de basura y reciclar el plástico, separar el plástico del cartón, del vidrio, pues eso, intentar que dentro de lo posible lo que tengas sea pues de empresas sostenibles, que sea de lo más kilómetro cero que se pueda, que son cosas muy cotidianas que realmente también los buscamos en nuestra casa, por así decirlo, que yo en mi casa Totalmente. Pues también intento ir a la frutería en vez de ir a un supermercado por la fruta, porque sé que me la está vendiendo pues un agricultor que lo está cultivando 3 esquinas más para arriba de mi casa. Pues son cosas cotidianas que tampoco suponen un quebradero de cabeza, entonces pues que nos agobien y ya está, que intenten poquito a poco. Bien, estamos en el último bloque y bueno, vamos a ver cómo vendes tú, cómo te diriges a tus clientes. Creo que vamos a hablar de digitalización, ¿no? O algo similar. A ver, yo siempre he dicho que el mejor marketing es el boca a boca. Y Perfecto. En mi caso, abrir la puerta cuando estoy horneando es el mejor marketing que tengo, porque huele toda la calle bien y la gente pasa por allí y dice, huele por aquí y he tenido que pasar. Entonces, bueno, pues partiendo de ese marketing que yo ya dejo aparte porque sé que es muy exclusivo de mi negocio y que el resto no puede implementar, ahora mismo lo que más utilizo es el Instagram, las redes sociales, de estar al día, todos los días, pues subir un poquito de lo que hago, de lo que no hago, que la gente te vea, que sepa lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, que la gente también vea que estás resubiendo cositas que ellos suben, entonces que sepan que hay opiniones reales de la gente que le está gustando. Más o menos ahora mismo, hasta el día de hoy, es lo que más utilizo. Bien, y has comentado también en redes o también en el boca a boca que llevas razón, y también llevas razón, y creo que es una estrategia que ya se empezó a implementar en los años 70-80, de que las pastelerías o los obradores
dejaban que, yo no sé cómo lo harían para que oliera toda la calle, porque Yo tampoco sé cómo lo hago, es abrir la puerta y ya está, de verdad, ¿eh? abrir la puerta y ya es hipnótico de la gente. Ay, madre mía, Claro. es que huele hasta la esquina y yo, ya. y eso es un buen indicador. Pero bueno, para los que no le llega el olor y demás, estos aspectos de sostenibilidad que hemos hablado, los comentas, los hablas. Pues igual, de la misma manera, cuando viene al obrador, pues si justamente en ese momento anda, pues mira, hemos cambiado esto o estamos poniendo esta pegatina porque tal, para que sepas qué es lo que te estás llevando. Y de la misma manera, pues también por historias, por publicaciones, pues ir comentando un poco lo que estás haciendo en el obrador. Desde el principio que empezamos a implantar todo este tema, pues ir comunicando poquito a poco a la gente de que se vaya enterando de cómo lo estás haciendo. Perfecto. Y sabiendo de que este programa Impulso Mujer Rural llega al medio rural, ¿qué le dirías a aquellas personas jóvenes como tú que tengan una idea y que no la cambien por irse de su pueblo o qué? ¿Qué le dirías claro, tú? Es que es muy complicado, pero sé que... Yo estoy muy a gusto en mi pueblo. También es verdad que yo he trabajado siempre de cara al público, la gente me conoce en el pueblo, todos nos conocemos, pero también me gusta mucho esa vida de pueblo. Yo entiendo que habrá gente que no le guste o que no le haga tanta gracia, pero a mí me encanta salir y saludar, como decía mi madre. Yo siempre me quejaba de pequeña que mi madre se paraba con todo el mundo, decía, es que conoces a todo el mundo, y ahora mi madre la que me regaña a mí, es que te estás parando con todo el mundo te conoce, y yo decía, claro, a ver. Entonces, esta vida de pueblo que tienes confianza con la gente, que si te pasa algo te pueden echar una mano, que te ha pasado cualquier cosa y puedes tirar de este o del otro, o sabes que te van a recomendar, o que vas a ir a una fiesta y que vas a tener una tarta tuya. Jolines, pues que eso no es comparable al trato frío de una gran ciudad, ni muchísimo menos. El poder moverte es decir, jolín, me he quedado sin limones, voy a la esquina, voy a por un paquete de limones o a por una bolsa de limones porque está en la esquina, literalmente. Entonces eso no lo tienes en una gran ciudad, ni muchísimo menos. Ahí tienes que coger un coche, un tren, un metro y a saber que apuesten por el pueblo, que no se pierda la vida de pueblo, de que no perdamos los pequeños negocios en el pueblo, porque ahí todo el mundo te apoya y todo el mundo te conoce, entonces darle esa oportunidad a la vida de pueblo. Pues mira, me alegra mucho que desde tu punto de vista como mujer emprendedora rural de municipio, aunque ha crecido muchísimo, pero yo creo que Miguel Turra sigue Tienes alma de pueblo. Totalmente. Sí, no es una ciudad, por mucho no que es diga. una ciudad, ¿no? Entonces invitamos a que la gente, sobre todo la gente joven, apuesten por el medio rural, porque tarde o temprano van a echar de menos cuando estén en la ciudad, pero sobre todo si tienen ideas, ¿no? Si tienen ideas de emprendimiento, que se dejen asesorar, que se dejen ayudar, porque lo estoy viendo, ¿no? Yo de hecho vivo también en un pueblo y he pasado por la ciudad, y lo que estamos hablando, la calidad de vida, la accesibilidad, la empatía social, desde luego no la encuentras en la ciudad. ¿Algún mensaje final para ir ya cerrando este videocast? Pues como siguiendo un poco el tema de impulsar a la gente a que emprenda, pues eso, que se anime, que no hay nada que perder, que en el momento en el que vaya mal se cierra la puerta y hasta y no pasa nada, que se animen a emprender, que no, el que te vaya mal no es un fracaso, que se rodeen de buena gente, que le apoye, que le den más ideas, que no estén solos en esto y que no están solos realmente, porque aunque no sea en su entorno, siempre van a encontrar a alguien que tenga un apoyo. Entonces, pues bueno, que se animen a seguir emprendiendo y sobre todo a emprender en el pueblo. Sí, y sobre todo de aquellas personas que tienen esa ilusión que tuviste tú y que la estás desarrollando, porque creo que dentro de lo que es el futuro del mundo rural hace falta gente como Rita y ese empuje de alguna manera a traducirse en una realidad. Gracias a todos y a todas. Este ha sido el fin de este videocaps patrocinado por el programa Impulsa Rural del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, coordinado y llevado a cabo por AFAMER, y os esperamos en la próxima. Saludos.